Ya es momento de comenzar con el último panel de la jornada de hoy, en este caso sobre la Comisión de Estudios de la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, que nos van a conversar sobre el trabajo de fondos de terceros en el poder del Estado. Ya estamos viendo a las y los disertadores acomodados en sus lugares. Van a exponer la contadora Farías, Melania Fernanda, analista contable, Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el contador Munguía Elías, él es director de Contabilidad Centralizada de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, la magíster contadora Tombolato, Luciana María, subcontadora general de la provincia de Santa Fe, contadora Walker Leticia, jefa de Departamento del Asesoramiento Técnico en la Contaduría General de la provincia de Santa Fe. También participan en este trabajo la contadora Salinas María Paula, de la Contaduría General de la provincia de San Juan, y el contador Araya Claudio, de la Contaduría General de la provincia de Santa Fe. Entonces nos convoca el tema Trabajo, fondos de terceros en poder del Estado. Sean bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad, desde la Comisión de Estudios de la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, surgió como tema de análisis los fondos de terceros en poder del Estado. Al momento de elaborar el trabajo nos pareció conveniente que cada integrante de la comisión pueda identificar los casos presentes de fondos de tercero dentro de su jurisdicción. De este relevamiento que realizamos surgieron múltiples casos, por lo que nos pareció conveniente buscar una definición en común que nos permita comprender qué son estos fondos de terceros, entendiendo que son aquellos recursos que, siendo en efectivo valores propiedad de terceros ajenos al Estado, son puestos bajo su custodia o a su disposición con el objeto de garantizar el cumplimiento de plazos pactados con anterioridad, los que de no verificarse originarán su pérdida a favor del Tesoro o, caso contrario, importarán su devolución al tercero. Y se incluyen también las retenciones que se efectúan sobre gastos y que se encuentran pendientes de ingreso al organismo beneficiario. Debemos considerar que estos fondos se encuentran en poder del Estado, sea como depositor o tenedor temporario, en base a determinada normativa que le dio origen, sea esta normativa propia de la jurisdicción o bien de otro nivel de gobierno. Cabe aclarar que a los fines del presente trabajo no es ahondar en las formas de cálculo, sino conocer que a partir de determinada normativa ingresan o se retienen fondos y es responsabilidad del Estado llevar un registro presupuestario y contable de los mismos. Por ello nos planteamos como objetivo analizar el tratamiento presupuestario y contable y evaluar los aspectos comunes y diferenciados que encontramos. En cuanto al alcance del trabajo, se excluyeron los fondos con naturaleza comercial como los anticipos de clientes, los anticipos de impuestos y los fondos afectados, como son, por ejemplo, matrimonio fuera del asiento o policía adicional, que cuentan con normativa específica dentro de cada jurisdicción. Pasando a lo que es el marco normativo, estas registraciones se efectúan en el marco de lo que establecen las leyes de administración financiera y de contabilidad de las diferentes jurisdicciones y del Estado Nacional. Desde la Comisión realizamos un relevamiento de estas leyes en lo que respecta a la competencia de las tesorerías generales en cuanto a la custodia de fondos y lo previsto sobre cuentas de terceros y retenciones sobre pagos. Este relevamiento lo pueden ver en los anexos que después están incorporados al trabajo. En las leyes de administración financiera y de contabilidad que se contempla este tema de fondos de terceros, se aclara que no constituyen fondos o bien que son extrapresupuestarios, al aclararse que no pueden abrirse cuentas al margen del presupuesto con excepción de las cuentas de terceros. Asimismo, vamos a tener en cuenta para este análisis las resoluciones número 2 y 3 emitidas en el año 2019 por la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina. Por un lado, la resolución número 2, que establece el marco conceptual contable para el sector público argentino, el que nos brinda los elementos de los estados contables, centrándonos en esta oportunidad en la definición de pasivo, la cual nos dice que comprende el conjunto de obligaciones cuantificables del ente,
contraídas con terceros, derivadas de hechos ya ocurridos, adquiridas en el desarrollo de su actividad financiera, económica y social, incluyendo asimismo las contingencias con alto grado de probabilidad que ocurran. Y por otra parte, consideraremos la resolución número 3, la cual aprueba el plan de cuentas de referencia gubernamental para el sector público argentino, la cual comprende en el pasivo corriente las cuentas del tema que nos ocupa. Dentro de las deudas a corto plazo, perdón que me olvidé de pasar. Estaba allá. Comprende dentro de las deudas a corto plazo las deudas fiscales, consideradas como aquellas obligaciones derivadas del cumplimiento de las normas fiscales vigentes y en su carácter de agente de retención. Y por otra parte, también dentro de lo que es el pasivo corriente, encontramos los fondos de terceros y en garantía, lo cual incluye los fondos de propiedad de terceros que aún no han sido transferidos al titular o que se encuentran en poder del ente en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, lo cual incluye como subcuentas los fondos de terceros y en garantía, los depósitos en garantía y otros fondos de terceros a corto plazo. Otro aspecto que nos pareció importante para clarificar el tratamiento presupuestario y contable de estos fondos fue identificar el origen de los mismos y a partir de allí elaborar una clasificación, teniendo por un lado aquellos que tienen su origen en gestiones de gastos y por lo tanto se van a generar una retención, entre los cuales pudimos identificar las retenciones de impuestos y seguridad social, la prestación del servicio de retenciones, fondo de reparo y multas. Y por otro lado, aquellos que tienen su origen en ingresos financieros en las cuentas bancarias del Estado, como son los fondos en garantía por el régimen de contrataciones, depósitos erróneos o devoluciones reclamables, mecenazgo y fondos en custodia. A continuación, mis compañeros expondrán estos casos planteados y su correspondiente análisis. Bueno, buenas tardes. En primer punto de la clasificación que acaba de mencionar mi compañera, dentro de aquellos fondos de tercero originados por gastos del Estado, tenemos la retenciones de impuestos y de seguridad social. O sea, por la propia operatoria del Estado de llegar a dar cumplimiento de las políticas públicas, el Estado realiza erogaciones, o sea, gastos, contrata servicios, compra bienes, y ahí es donde se originan las retenciones que estamos mencionando en este momento. El Estado actúa como un agente de retención, ¿sí? Y está obligado a transferir estos recursos a los diferentes organismos recaudadores según corresponde. Normalmente representan un pasivo, ¿sí? Entre paréntesis después está el caso de recursos provinciales, por ejemplo, ingresos brutos, que en primer momento es un pasivo que luego se va a transformar en un recurso, pero en primera medida cuando se aplica la retención configura un pasivo que tiene dos momentos, ¿sí? Relevamos dos momentos de reconocer dicho pasivo, o sea, dicho fondo de tercero, que es el momento del devengado, ¿sí? O al momento del pago. ¿A qué nos referimos? Acá ejemplificando con asientos contables. Al momento del devengado, ¿sí? Por ejemplo en las remuneraciones, o sea, los haberes, ya cuando se hace el devengamiento del gasto, se realiza la discriminación entre la remuneración a pagar y las retenciones luego a liquidar y a depositar, o sea, ahí configuraría el pasivo. Y por el lado en el momento del pago del gasto, tomamos un ejemplo, por ejemplo, en una compra de un bien de uso, donde en el primer asiento detallamos el devengamiento del gasto y en el segundo, con el pago, es donde se realiza la diferenciación entre la salida bancaria, el pago bancario al beneficiario, al proveedor, y el pasivo por las retenciones, ¿sí? Entonces, en resumen, hay dos momentos donde registrar el pasivo de retenciones, impuestos o seguridad social, y sería en el devengamiento o en el momento del pago. Bueno, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una particularidad en lo que respecta a las retenciones de ingresos brutos, ya que al considerar que representan un recurso propio de la ciudad,
no tenemos el movimiento financiero cuando se liquida la retención. Es decir, la parte en donde retenemos al proveedor se registra igual que en las demás jurisdicciones, pero cuando liquidamos la orden de pago eliminamos la salida financiera de los importes retenidos. Esto lo realizamos debido a que anteriormente lo que hacíamos era enviar, al realizar el pago de la orden de pago, se enviaba el importe a GIP y luego eso iba a volver a la Administración Central como un recurso. Actualmente a la orden de pago se le aplica un código de retención por el total de la misma, lo que nos genera salida financiera, y cuando liquidamos este nuevo código de retención que aplicamos en la orden de pago, cancelamos el pasivo, que era impuesto sobre los ingresos brutos a depositar, y generamos el recurso en la cuenta impuesto sobre los ingresos brutos. Y otro caso que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires en lo que es retenciones sobre sueldos son las multas, en el caso que los funcionarios tengan a cargo un vehículo perteneciente al gobierno de la ciudad y reciban una multa, ya sea de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, se le aplica la retención sobre el sueldo. Cuando devengamos el gasto, con el pago del gasto, en realidad cuando se paga la orden de pago de sueldos, generamos el pasivo y este pasivo se va a cancelar cuando liquidamos el código de retención. En el caso de multas pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires, directamente se genera el recurso, mientras que cuando son multas de la provincia de Buenos Aires, ahí sí vamos a tener la generación del pasivo, que luego se cancela al momento del pago de la orden de pago. Si bien los plazos entre el momento que se generan estas retenciones y el pago suelen ser plazos cortos, entendemos que son fondos de terceros, ya que no son fondos propios o ingresos que correspondan al ente. Bueno, recién vimos entonces las retenciones personales sobre sueldos y entendemos que estas constituyen un fondo de tercero desde el momento en que efectuamos la retención del sueldo hasta que realizamos la transferencia al beneficiario. O sea, reconocemos que es corto el tiempo en que es un fondo de tercero, pero desde el momento que efectuamos la retención hasta que la pagamos no son fondos del Estado. Entonces tiene que estar bien claro cómo es el registro. De esas retenciones sobre sueldos o haberes podemos diferenciar entre aquellas que son obligatorias y las que son pactadas voluntariamente, como pueden ser las afiliaciones, las cuotas de un préstamo con una mutual, alguna compra en una cooperativa u otras prestaciones en las que los agentes del Estado convienen con estas entidades que previamente habían obtenido un código de descuento para que le descuenten por recibo de sueldo. En estos casos, tanto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Santa Fe, se instrumentaron sistemas de descuento por recibos de haberes, en los que se cobra un arancel por prestarle el servicio de retenciones a estas entidades, que pueden ser, como les decía, asociaciones civiles sin fines de lucro, mutuales, cooperativas, fundaciones y otros. Solo le vamos a cobrar por las retenciones voluntarias. Entonces, este arancel se cobra en Ciudad Autónoma en concepto de gastos de administración y como reintegro de gastos por el uso de equipamiento y labor de su personal en Santa Fe. El porcentaje varía, en Ciudad Autónoma es del 1% y en Santa Fe varía entre el 0,5% y el 3% según el caso de retención y se establecen algunas excepciones. ¿Cuándo se va a cobrar este arancel? En el momento que se efectúa el pago o liquidación del importe retenido que correspondía al tercero. Es decir, que vamos a efectuar una retención al momento del pago. Veamos entonces los registros. En el momento del devengamiento del gasto de sueldos de objeto 1, y como vimos anteriormente, o sea, es el mismo asiento que vimos, generamos el pasivo con el tercero por las retenciones efectuadas. Y lo vamos a hacer ya sea en una cuenta de retenciones personales o en una cuenta de mutuales a depositar que refleje esta situación por las retenciones. Cuando pagamos ese gasto y pagamos las retenciones, ahí vamos a efectuar una retención al momento del pago. Es decir, al tercero no le vamos a depositar
todo lo que le teníamos que pagar, sino que le vamos a cobrar en ese momento el arancel. En Santa Fe lo registramos con una cuenta de pasivo, que es el número del decreto por el cual se instauró este sistema, y en Ciudad Autónoma con la cuenta de retenciones de descuentos varios a depositar, pero bueno, una que refleje tal situación. Este nuevo pasivo lo vamos a cancelar con ejecución de recursos, ya sea como venta de bienes y servicios en caso de Santa Fe o como ingresos no tributarios en el caso de Ciudad Autónoma. ¿No? O sea, yo genero la retención al tercero por 10 pesos. De esos 10 pesos, cuando se los voy a pagar, me cobro el arancel. Le digo, no, no te pago 10 pesos, te pago 9. ¿Por qué? Porque hay un peso que es mío, porque yo te presté el servicio de retención. O sea, te presté mi sistema para cobrarte. Sí. Sí. Entonces, al momento del pago le pago menos y es eso que no le pagué, lo registro como un recurso presupuestario. En Santa Fe, en el caso de que el ente que efectúa la retención pertenezca a la administración descentralizada, el asiento de registro del gasto y de generación de la retención al momento del pago van a ser iguales a los que vimos. Lo que varía acá es que no lo ejecutamos contra recursos, sino que el ente le va a tener que transferir financieramente a la administración central. ¿Por qué? Porque se estableció en el procedimiento que este servicio de prestación de retenciones sea recurso de la administración central y no de las entidades descentralizadas. Entonces, el ente descentralizado retiene y lo paga con banco a la administración central, quien lo recibe financieramente y lo ejecuta con recursos. Otro de los casos de fondos de tercero que relevamos que se originan en gestiones de gastos son los fondos de reparo o retenciones en garantías de obra, que los vamos a efectuar en el momento del devengado de los certificados de obra, donde vamos a retener un porcentaje sobre cada certificado, el cual puede variar según cada jurisdicción y también según lo que se establezca en los pliegos de bases y condiciones. Generalmente este porcentaje puede ser entre un 5 o un 10%, pero bueno, de acuerdo a la normativa de las jurisdicciones varía y también de acuerdo a lo que se establezca particularmente en los pliegos. Por eso no hablamos de un porcentaje específico. Este tipo de garantías puede sustituirse por pólizas de seguro o avales. Veamos los registros. En el momento de devengar el gasto en construcciones, que lo vamos a hacer en función del certificado de obra, realizamos el devengamiento por el importe total, pero le vamos a descontar del líquido a pagar al contratista el importe por esta garantía. Entonces, y ahí vamos a generar el reconocimiento contable del fondo de tercero por el fondo de reparo. Entonces, construcciones por el total, a pagar 90 y la retención al tercero 10 pesos. Esto siempre que no haya presentado póliza, porque si presenta póliza se lo pagamos. Al ser una garantía, pueden darse dos supuestos en relación a cómo vamos a cancelar ese pasivo. Una, la que les decía recién, o sea, si me sustituye por póliza, se lo pago. Y la otra, en caso de que cumpla. Es decir, como estamos hablando de una obra, si terminó la obra, pasó el plazo desde la recepción definitiva de la obra, no se presentaron ningún problema, no corresponde retenerla, entonces le pagamos el fondo de reparo. Y en caso de incumplimiento de algún término del marco reglamentario de obras públicas o lo establecido en los pliegos de bases y condiciones, donde allí se van a establecer los posibles motivos de incumplimiento. Entonces, si se verifica un incumplimiento, corresponde que se ejecute esa garantía. Y entonces, ahí vamos a cancelar ese pasivo con ejecución de recursos. Entonces, lo que también queremos mostrar acá es que vemos cómo en caso de incumplimiento, un pasivo que habíamos generado que correspondía a un tercero pasa a constituir un recurso para el Estado. O sea, nace como fondo de tercero, pero como incumple, pasa a ser un recurso. Bueno,
Ahora vamos a pasar, hasta acá vimos los casos que se originaban en gestiones de gastos. Si sustituyo le devuelvo. ¿Cómo lo contabilizás? Fondo de reparo a bancos, se lo pago. Y contablemente, ¿cómo sabés que tenés una póliza que en algún momento le tenés que devolver? Tenés una acción. Sí, lo que estuvimos hablando es que hay jurisdicciones que tienen un sistema específico dentro del sistema donde van registrando las pólizas, o sea, aparte, digamos, dentro del sistema tienen un registro de pólizas para registrar. Todo eso no lo tratamos acá en el trabajo, digamos. Sí. Bueno, entonces, hasta acá vimos gestiones de gastos. Ahora vamos a pasar a ver fondos de tercero que se originan en ingresos financieros en las cuentas del Estado, esto es, a partir de la percepción de los fondos. A partir de eso vamos a efectuar los análisis. El primero de los casos es los fondos en garantía por el régimen de contrataciones, que acá, según lo que se prevea en cada jurisdicción, vamos a tener ingresos en concepto de garantías por las compras a proveedores y demás, que pueden ser por garantía de oferta, de fiel cumplimiento del contrato, de impugnación u otras que se establezcan en cada jurisdicción. Pero bueno, siempre teniendo eso en mira, digamos. Garantías en el marco del régimen de contrataciones. Estas garantías, al igual que las que mencionamos anteriormente, también se pueden sustituir por pólizas de seguro o avales. Cuando la garantía es recibida por depósito bancario, vamos a registrar el ingreso financiero. Ese ingreso financiero también lo podemos identificar en una cuenta bancaria específica. O sea, hay jurisdicciones que lo registran en una cuenta bancaria específica, como por ejemplo bancos, fondos de terceros. Y otros que va a la cuenta y lo tienen otra identificación por fuera, digamos, no contable. Pero vamos a suponer que ese ingreso financiero yo lo identifico en una cuenta contable de banco, fondo de tercero, contra un pasivo, retenciones y depósitos en garantía a devolver. Este tipo de registros no se vincula con la ejecución presupuestaria. Es decir, lo vamos a realizar de manera no presupuestaria o extrapresupuestaria y solamente van a tener impacto contable. O sea, registramos la entrada de dinero contra un pasivo, pero de manera contable. Al ser una garantía, como les decía también, se pueden dar los dos supuestos en relación a la cancelación del pasivo. Que lo tengamos que devolver o bien que lo ejecutemos. Ahora bien, la garantía se constituyó por un ingreso. Entonces, si tenemos que devolverlo al proveedor, no hablemos de sustitución, sino que se lo tenemos que devolver, ¿qué pasa si el interesado no solicita su devolución? Bueno, en algunas jurisdicciones estas devoluciones de garantías se hacen de oficio. Mientras que si no podemos realizarlo, suponete que falleció, se cerró la cuenta, no le pudimos devolver la garantía, hay un procedimiento que pasa a devoluciones reclamables que lo vamos a exponer más adelante. También le devolvemos la garantía en caso de que cumpla. Y acá, ¿cuándo va a cumplir? Depende de qué tipo sea de garantía. Si es de oferta, va a tener unos requisitos para que se cumpla, si es de impugnación, otros. Entonces, va a variar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para que se efectúe la devolución de acuerdo al tipo de garantía. En los casos que esa garantía tenga que ejecutarse porque el proveedor no cumplió con las condiciones establecidas, vamos a iniciar un procedimiento de ejecución de garantía, que en algunas jurisdicciones este procedimiento requiere la intervención de Fiscalía de Estado. Entonces, cuando ejecutamos la garantía, vamos a cancelar el pasivo con el tercero, que lo habíamos generado en la cuenta de retenciones y depósitos en garantía a devolver, contra un recurso presupuestario. Acá pasa a ser presupuestario la ejecución de la garantía. Y también, en el caso de que hayamos tenido una identificación en banco de la garantía, también la cambiamos, debitamos banco libre disponibilidad a bancos, fondos de terceros. Bien, pasando a otro caso que relevamos, continuamos con
los depósitos erróneos o devoluciones reclamables. Dichos depósitos erróneos serían ingresos en cuentas bancarias del organismo donde desconocemos el origen o ya constituyó un depósito realizado por un tercero de manera errónea. Entonces, esto configura fondos que no son del Estado, por lo tanto un pasivo que constituye una devolución reclamable. Tenemos que tener en cuenta que algunos organismos registran la recaudación de recursos de manera automatizada, ¿sí? A medida que van realizando ingresos en las cuentas bancarias específicas. Cuando se detecta que en algunas de esas cuentas banco hubo un depósito erróneo, se debe hacer el ajuste pertinente para disminuir el recurso y configurar y contabilizar el pasivo. En todos los casos, el reclamo de la devolución está a cargo siempre del depositario original, o sea, del interesado que le devuelvan los fondos. En ciertas ocasiones, este pasivo puede configurarse en un recurso. Por ejemplo, que transcurrió el tiempo, nadie se presentó a reclamar. En esos casos particulares se podría transformar en un recurso del Estado. Cabe también destacar que estas gestiones son reconocidas de manera no presupuestarias o extrapresupuestarias. Y casos que también relevamos de ejemplos son, bueno, depósitos externos, ya los mencioné, y también sucede mucho con devolución al momento de pagar haberes. Suele pasar que hay devoluciones del banco por problemas con la cuenta bancaria destinataria. Acá tenemos un ejemplo de el asiento contable donde reconocemos el pasivo con el ingreso en banco. Por otro lado, otro de los casos que relevamos son los fondos en custodia, ¿sí? Acá el Estado actúa como administrador, como un mandato del Poder Judicial, donde administra todos los fondos incautados, ¿sí?, en procesos judiciales. Por lo tanto, constituye también un pasivo, no son fondos ni recursos del Estado, donde solamente el Poder Judicial, por orden de judicial, va a disponer la finalidad de los mismos. En algunos casos también puede transformarse en un recurso, ¿sí?, también con previa orden judicial. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en algunos casos pasa a ser recurso del Patronato de Liberados, y en ese caso se hace el ajuste del pasivo. Relevamos, bueno, provincia de Buenos Aires tiene de manera no presupuestaria cuentas bancarias específicas para estos fondos en custodia, tanto para diferenciar tanto los fondos en pesos como los fondos en dólares, y como les mencionaba, puede ocurrir que por disposición judicial pasen a ser recursos del Patronato Liberado. Otro punto importante que relevamos es que en la provincia de Santa Fe hay una agencia con un marco jurídico creado a los fines, una agencia provincial que administra, ¿sí?, tiene la potestad, depende del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, que tiene la potestad de administrar dichos fondos en custodia. Acá podemos visualizar los registros contables. En un primer momento el ingreso de los fondos en custodia, banco a pasivos. Después tenemos el registro del egreso por disposición judicial, en este caso, por ejemplo, que se ordene restituir los fondos. Se debita el pasivo contra la cuenta bancaria. Y este es el caso en donde, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires pasa a ser recurso del Patronato Liberado, donde se reclasifica entre el pasivo a una cuenta de resultado positivo. Bien. Otro caso de fondos de terceros que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es el mecenazgo. El mecenazgo es un programa de financiamiento de la plataforma Impulso Cultural que pertenece al Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto permite el financiamiento público-privado
para el desarrollo de grandes proyectos artísticos culturales a través de un aporte genuino que realizan contribuyentes que tributan el impuesto sobre los ingresos brutos y están comprometidos a su vez con la cultura. A través de este régimen, estos contribuyentes que van a tener la figura de patrocinadores van a poder imputar al pago de ingresos brutos parte de los aportes que realicen al programa. El aporte genuino no va a ser imputable a ingresos brutos y va a ser depositado en una cuenta especial de forma no presupuestaria. Este programa lo que indica es que cuando se llega a un 80% de la recaudación del proyecto, se va a generar una orden de pago a favor del beneficiario de ese proyecto, y en el caso de que en el tiempo estipulado por el proyecto no se llegue a reunir el 80%, estos ingresos van a dejar de ser disponibilidad del mecenazgo y pueden suceder dos cosas. En el caso del aporte genuino, se va a reintegrar a los patrocinadores, mientras que la parte imputable a ingresos brutos va a ser considerada ingresos o recursos para la Ciudad de Buenos Aires. Cuando realizan el aporte, se registra el ingreso en bancos en la cuenta de mecenazgo y se genera el pasivo por la deuda. Y esta cancelación del pasivo se va a generar cuando se realiza el pago al beneficiario, en el caso de que se recaude el 80% del proyecto. Caso contrario, se registra la devolución del aporte genuino a los patrocinadores y el recurso de ingresos brutos como un ingreso. Bueno, a modo de cierre, entonces, podemos decir que a partir de la exposición de los diferentes casos de fondo de tercero, nosotros analizamos si se originaban en normativa del mismo nivel de gobierno o provenían de normativa de otro nivel de gobierno. Porque en el caso de las retenciones de impuestos teníamos normativa nacional que teníamos que aplicarla en nuestra jurisdicción. También vimos si tales fondos podían llegar a constituir un recurso para el Estado o no. Identificamos aquellos casos que eran comunes a todas las jurisdicciones, como retenciones personales sobre sueldo, depósitos en garantía. Vimos de lo que eran los casos que eran comunes, los que tenían alguna particularidad, como por ejemplo el caso de ingresos brutos en Ciudad Autónoma o el caso de prestación de servicio de retenciones, donde a partir de un fondo de tercero se generaba un recurso para el Estado. También vimos aquellos casos que solamente se presentaban en una de las jurisdicciones de la comisión de estudio, como por ejemplo el caso del mecenazgo, que nosotros no lo teníamos en conocimiento. Y bueno, clasificamos entonces, como bien expuso hoy Leticia, los fondos de terceros según tenían su origen en transacciones de gastos o en ingresos financieros. Y en todos los casos, lo que vimos, lo que analizamos, es que constituyen un pasivo que se debe reflejar en el estado de situación patrimonial del ente. Y que la forma de registro de ese pasivo está generalmente vinculada con esta clasificación. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquellos casos de fondos de tercero que tenían su origen en gestiones de gasto parten de un registro presupuestario, mientras que aquellos fondos de tercero que tienen su origen en ingresos financieros los registramos generalmente como ingresos no presupuestarios, atento que la custodia de los fondos es temporal. Entonces, bueno, un poco eso fue como el resumen de lo que analizamos de los fondos de tercero. Bueno, muchas gracias.